Sintiendo el pulso gélido de la Guerra Fría, una era definida por la confrontación ideológica y la carrera armamentística entre el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el oriental bajo la égida de la Unión Soviética, la humanidad se asomó al abismo de la destrucción mutua asegurada. Este conflicto, que se extendió desde aproximadamente 1947 hasta 1991, no solo se manifestó en tensiones políticas, despliegues militares y guerras subsidiarias en escenarios lejanos, sino que también propició una sombra de secretismo científico donde la ética fue a menudo sacrificada en el altar de la seguridad nacional y la superioridad tecnológica. Dentro de este laboratorio geopolítico de alto riesgo, se concibieron y ejecutaron numerosos proyectos de investigación de naturaleza ultrasecreta, muchos de ellos bordeando lo moralmente reprobable. O, peor aún, lo letal. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El primer de estos programas, y quizás uno de los más notorios y extensamente documentados por su alcance en el bando estadounidense, es el proyecto MK-Ultra. Iniciado en 1953 y extendiéndose por más de 2 décadas, MK-Ultra fue el nombre en clave de un programa de investigación de la Agencia Central de Inteligencia, diseñado para desarrollar técnicas de control mental. La preocupación inicial surgió de informes sobre el uso soviético, chino y norcoreano de métodos de interrogatorio que parecían implicar la manipulación de la mente, a lo que se denominó lavado de cerebro, durante la Guerra de Corea. La Agencia Central de Inteligencia se obsesionó con la idea de crear un suero de la verdad, perfecto para el uso en interrogatorios, o en la ambición más oscura del programa, la capacidad de programar a individuos para que actuaran como asesinos o espías involuntarios. Los métodos empleados en MK-Ultra fueron a menudo brutales y carentes de cualquier supervisión ética. Los experimentos incluyeron la administración secreta de drogas psicoactivas a ciudadanos estadounidenses, militares, pacientes de hospitales psiquiátricos, prostitutas, prisioneros y personas ordinarias que frecuentaban ciertos bares operados por la Agencia Central de Inteligencia en ciudades como San Francisco y Nueva York. La droga preferida en muchos de estos experimentos era el ácido lisérgico, o LSD, un compuesto que había sido sintetizado por primera vez en Suiza y cuyas potentes propiedades alucinógenas fueron vistas como una herramienta potencial para desestabilizar la mente del sujeto y hacerlo más sugestionable. Los sujetos eran dosificados, a menudo sin su conocimiento o consentimiento, y luego observados en condiciones que variaban desde entornos controlados hasta situaciones cotidianas. Dale like, suscríbete y comparte. Además de las drogas, los investigadores de MK-Ultra exploraron una miríada de otras técnicas extremas. Se utilizaron métodos como la hipnosis, la privación sensorial extrema, el aislamiento, el abuso verbal y físico, la radiación, el choque eléctrico de alto voltaje y la tortura. El objetivo era inducir un estado de borrado mental en el sujeto para luego intentar implantar nuevas identidades o comandos. La naturaleza mortal de estos experimentos reside en los casos en que los sujetos sufrieron daños psicológicos irreversibles, perdieron la vida como resultado de las dosis o las condiciones extremas a las que fueron sometidos, o se suicidaron después de experimentar los efectos aterradores y desorientadores de la experimentación. Un caso trágico y bien conocido es el de Frank Olson, un químico del ejército, que murió en 1953 tras caer de una ventana de hotel poco después de que, sin su conocimiento, se le administrara LSD como parte de un experimento de la Agencia Central de Inteligencia. Aunque su muerte fue inicialmente calificada de suicidio, las investigaciones posteriores y la desclasificación de documentos sugirieron una implicación más oscura del proyecto MK-Ultra. Aunque gran parte de la documentación del proyecto fue destruida por orden del director de la Agencia Central de Inteligencia, Richard Helms, en 1973, lo que se ha revelado pinta un cuadro espantoso de violaciones sistemáticas de la ética médica y los derechos humanos. El segundo experimento letal nos lleva al otro lado del telón de acero, al corazón de la Unión Soviética, con el desarrollo de armas biológicas en el programa Biopreparat.
Aunque la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue signataria de la Convención sobre Armas Biológicas de 1972, la cual prohibía la producción y el almacenamiento de armas biológicas, el gobierno soviético mantuvo un vasto y sofisticado programa de guerra biológica que operaba en secreto bajo el disfraz de instalaciones civiles de investigación y producción. Biopreparat no era solo un experimento, sino un gigantesco sistema que empleaba a decenas de miles de personas en varias instalaciones a lo largo del país, dedicadas a la investigación, desarrollo y producción a escala industrial de agentes patógenos peligrosos. El objetivo de Biopreparat era militar: crear cepas de bacterias y virus más virulentas, resistentes a los antibióticos existentes y que pudieran dispersarse fácilmente como armas. Entre los agentes que se investigaron se encontraban el anthrax, la peste bubónica, la viruela, el ébola, la tularemia y el virus de Marburgo. La naturaleza letal de este programa se manifestó no solo en la intención de crear agentes de destrucción masiva, sino en los accidentes catastróficos que ocurrieron debido a la falta de protocolos de seguridad adecuados y a la naturaleza inherente de trabajar con tales patógenos. El incidente más famoso y trágico asociado a Biopreparat ocurrió en Sverdlovsk, la actual Ekaterimburgo, en 1979. Una fuga de esporas de anthrax de una instalación militar de producción de armas biológicas causó la muerte de al menos 64 personas, aunque el número real de víctimas podría ser mucho mayor. Durante años, el gobierno soviético mantuvo la historia de que las muertes se debieron a carne contaminada, un brote de anthrax intestinal, pero la investigación realizada por científicos y periodistas después del colapso de la Unión Soviética demostró que la causa fue una fuga aerotransportada del complejo militar. El accidente de Sverdlovsk demostró que la investigación y producción de estas armas representaba un peligro mortal, no solo para los enemigos potenciales, sino también para la propia población de la superpotencia que las desarrollaba. La escala y el secretismo de Biopreparat representan uno de los experimentos mortales más vastos y menos comprendidos de la Guerra Fría. El tercer experimento crucial y mortal es el programa de investigación de radiación en humanos llevado a cabo por Estados Unidos. Aunque la capacidad destructiva de la bomba atómica era bien conocida desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría aceleró la necesidad de entender los efectos a largo plazo de la radiación en el cuerpo humano, tanto para proteger a las tropas y a la población civil, como para diseñar armas nucleares más efectivas. Durante las décadas de 1940 y 1950, una serie de agencias gubernamentales, incluyendo la Comisión de Energía Atómica y el Departamento de Defensa, patrocinaron experimentos que expusieron deliberadamente a ciudadanos a la radiación ionizante. Estos experimentos variaron ampliamente en su naturaleza. Incluyeron la inyección de plutonio y otros materiales radiactivos a pacientes hospitalarios, a menudo sin su conocimiento o consentimiento, bajo la premisa de ser tratamientos médicos. El objetivo de las inyecciones de plutonio, por ejemplo, era estudiar qué tan rápido el cuerpo humano excretaba el material, una pregunta crucial para la seguridad de los trabajadores de plantas de armas nucleares. Otros experimentos involucraron exponer a prisioneros y pacientes psiquiátricos a altas dosis de radiación de cuerpo entero para estudiar los efectos del envenenamiento por radiación. Uno de los casos más controvertidos fue el de los experimentos en la Universidad de Cincinnati, donde a pacientes con cáncer, en su mayoría pobres y con pocas opciones de tratamiento, se les administraron dosis masivas de radiación que los dejaron con quemaduras dolorosas, náuseas extremas y, en algunos casos, aceleraron su muerte. Un aspecto particularmente inquietante fue la exposición de poblaciones enteras a la lluvia radiactiva. Las pruebas atmosféricas de armas nucleares en el sitio de pruebas de Nevada y en las Islas Marshall expusieron a miles de personas, incluyendo a los llamados downwinders, a niveles peligrosos de radiación, resultando en un aumento en las tasas de cáncer y otras enfermedades a largo plazo. Los estudios de seguimiento sobre estas poblaciones, aunque se presentaron como monitoreo de salud, fueron en efecto un experimento continuo sobre los efectos de la radiación en la vida humana. Estos experimentos letales se justificaron como necesarios para la seguridad nacional,
pero resultaron en un sufrimiento incalculable y muertes prematuras, constituyendo una violación de la ética médica de proporciones masivas. El conocimiento adquirido provino de la miseria de los sujetos, un precio moralmente inaceptable para la ciencia. El cuarto experimento letal nos devuelve a la carrera armamentística soviética, esta vez centrándose en el desarrollo de armas químicas avanzadas, un programa envuelto en un secretismo casi impenetrable. El programa de armas químicas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el desarrollo de Novichok. Al igual que con las armas biológicas, la Unión Soviética continuó con un programa de armas químicas a gran escala, a pesar de firmar acuerdos internacionales que prohibían su producción. Este programa se centró en la creación de una nueva generación de agentes nerviosos que fueran indetectables por los equipos de detección existentes en Occidente, más tóxicos que los agentes de la serie B, como el BX, y más fáciles de almacenar y manipular. Este esfuerzo culminó en el desarrollo de la familia de agentes nerviosos conocidos como Novichok, que significa novato en ruso. Los agentes Novichok son binarios, lo que significa que se almacenan como dos productos químicos precursores menos tóxicos que son seguros por separado. Solo cuando se mezclan justo antes de su uso, se forma el agente nervioso altamente tóxico. Esta característica proporcionaba una ventaja militar significativa. La toxicidad de algunos agentes Novichok se estima en ser hasta 10 veces superior a la del BX, convirtiéndolos en algunas de las sustancias más mortales jamás sintetizadas. La naturaleza letal de este programa no solo reside en la toxicidad extrema y el propósito militar de las armas, sino también en los riesgos inherentes a su investigación y producción. Los científicos y técnicos que trabajaron en el desarrollo de Novichok en instalaciones como la de Shikany o Volgogrado a menudo se exponían a estos compuestos terriblemente peligrosos, resultando en envenenamientos accidentales, daños a la salud a largo plazo y, en algunos casos, la muerte. La necesidad de probar la eficacia y la toxicidad de estos compuestos implicó inevitablemente experimentos inmorales. Aunque los detalles de los ensayos en humanos son extremadamente difíciles de verificar, debido al secretismo del programa, la historia de la guerra química sugiere fuertemente que tales pruebas se llevaron a cabo, posiblemente en prisioneros o en individuos marginales, para evaluar los efectos letales en seres vivos, antes de pasar a la fase de producción a escala. La existencia de Novichok, revelada solo después del colapso soviético por científicos desertores, representa una carrera armamentística química llevada al extremo letal en la sombra de la Guerra Fría. Finalmente, el quinto experimento mortal es el programa psicológico y de resistencia humana en condiciones extremas de la Guerra Fría, que se desarrolló en ambos bandos. Si bien MK Ultra se centró en el control mental, un área relacionada y también profundamente inmoral fue la investigación sobre la resistencia humana a la tortura, el aislamiento extremo y el estrés psicológico en el contexto del espionaje y la guerra. Ambos bloques se obsesionaron con cómo interrogar mejor a los prisioneros y cómo entrenar a sus propios agentes para resistir los métodos de interrogatorio del enemigo. En el lado estadounidense, esto se manifestó en el desarrollo de las técnicas de interrogatorio, ahora conocidas como técnicas de interrogatorio mejoradas, que incluían privación de sueño, posiciones de estrés, exposición a temperaturas extremas y confinamiento solitario prolongado. Aunque el desarrollo de las técnicas de interrogatorio mejoradas se asocia más tarde con la guerra contra el terror, sus bases y la investigación original provienen de los experimentos de la Guerra Fría, donde psicólogos y médicos trabajaron para determinar la dosis óptima de dolor físico y psicológico para romper a un individuo. La naturaleza letal de estos experimentos y su aplicación radica en el daño psicológico permanente, la locura inducida y los casos de muerte que resultaron del uso de estas técnicas extremas, ya sea en pruebas con voluntarios del ejército o en interrogatorios en zonas de conflicto. Dale like, suscríbete y comparte.